Hoy vamos a hablar sobre el ascenso de Perón hasta el inicio del golpe de Estado. ¿Cómo comenzó esto? Esto empieza con Juan Domingo Perón, quien antes de llegar a la presidencia formaba parte de la GOU, Grupo de Oficiales Unidos, una logia militar con un fuerte pensamiento nacionalista. Perón participó activamente en el derrocamiento del presidente Ramón Castillo. El 4 de junio de 1943, el 27 de noviembre, Perón tomaría el cargo de secretario del Departamento Nacional del Trabajo, un organismo sin demasiada importancia en ese momento, pero que llegaría a su máxima potencia. En 1944, este organismo se convertiría en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Además, por esos años, también sería secretario privado del ministro de Guerra, el de Emilio Farrell, quien a su vez en 1944 se convertiría en el presidente. Luego, Perón pasaría a ser vicepresidente de Farrell, manteniendo los demás cargos desde estas posiciones. Perón se ganó el reconocimiento y la admiración de muchísimas personas de la clase trabajadora, atendiendo diversas necesidades de este sector. Entre sus logros se destacan, por ejemplo, el famoso Estatuto del Peón, el aguinaldo, las vacaciones pagas y la indemnización por despidos, entre otros. También en 1944, Perón conocería a quien sería su futura esposa, María Eva Duarte, la tan reconocida Evita Perón. Gracias a la popularidad adquirida en la Secretaría de Trabajo y Previsión, los mandos militares comenzaron a desconfiar de él, y a pesar de ocupar el cargo de vicepresidente, lo obligaron a renunciar el 10 de octubre de 1945. Ese mismo año, el 13 de octubre, Perón fue detenido en la isla Martín García, donde Farrell y Ábalos le pidieron que renunciara a todo su cargo de gobierno. A partir de eso, una multitud de personas comenzó a reunirse durante horas exigiendo respuestas de su general. Como no pudieron dispersar a estos grupos, Farrell le pidió a Perón que saliera al balcón de la casa de gobierno y calmara a las multitudes. Este suceso ocurrió la noche del 17 de octubre a las 23 horas. Perón aceptó, pero pidió a cambio el llamado a elecciones democráticas y el apoyo de su candidatura. En ese momento no contaba con un partido político para presentarse a las elecciones, por lo que comenzó a buscar adhesiones. Encontró apoyo en el radicalismo y yrigonismo, que con sus comités en el país le resultaba funcional, así como en el Partido Independiente y el Partido Laboralista, que representaba el movimiento obrero. El general también recibió el respaldo de la iglesia y de ciertos sectores del ejército. Para esta época la oposición se reunió en una coalición llamada Unión Democrática, compuesta por ciertos sectores socialistas, comunistas, la Unión Cívica Radical y el Partido Demócrata Progresista. Este frente recibió el apoyo del embajador de Estados Unidos, Ruile Breiden, un lobista con grandes intereses en América Latina, cuya misión era asegurar la hegemonía de Estados Unidos en nuestro país. Breiden llevó a cabo una campaña para desprestigiar a Perón y sus políticas. Finalmente, el 24 de febrero de 1946 se llevaron a cabo las elecciones, en las que Perón obtuvo el 52% de los votos contra el 42% de la Unión Democrática. ¡Conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria el 24 de febrero! ¡Que no haya falsos hóstoles! ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesados! Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Asumió el puesto de presidente de la Nación el 4 de junio de 1946, con 106 diputados. Va a llevar a cabo un liderazgo bicéfalo y un programa basado en tres pilares fundamentales: justicia social, independencia económica y soberanía política. Dentro del movimiento se perfilan dos líneas bien diferenciadas: el grupo obrero, por un lado, y el grupo político por el otro. En 1947 se funda el Partido Peronista, disolviendo esta división y generando una unidad dentro del partido. En el plano económico se lleva a cabo el primer plan quinquenal, que fue el plan delineado por Miranda durante el gobierno de Farrell y que buscaba pasar de un modelo agroexportador a una economía de base industrial. También se impulsó la estatización, en donde el Estado empieza a pagar nacionalizaciones y crea grandes empresas como Gas del Estado, Entel, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles. También se construyen 17.000 viviendas para familias obreras y 8.000 escuelas, con el auspicio de la Fundación Eva Perón. Los salarios comienzan a aumentar gradualmente. Para poder llevar a cabo el primer plan quinquenal fue fundamental la creación del IAPI, Instituto Argentino de Promoción de Intercambio, que le permitía al Estado obtener recursos y distribuirlos hacia la industria. Eva Duarte, la esposa del presidente, tuvo una gran actuación política en el año 1947,
realizó una gira por Europa en representación a su marido. En España llevó a cabo una cooperación económica. A su regreso, creó la Fundación Eva Perón, más cercana a la idea de justicia social. También construyó viviendas, hospitales y hogares de transición. Eva Duarte, entre muchas de las políticas que impulsó, apoyó la creación del voto femenino, lo cual era una lucha de más de 5 décadas. En 1947 finalmente se sanciona la Ley 13.010 del voto femenino. En 1949 Perón propone una reforma constitucional que contenga los 3 principios básicos del peronismo: soberanía política, justicia social e independencia económica. A su vez, también permitir la reelección. Ante este último punto, en 1949 un grupo de oficiales de ejército forma la Logia del Sol de Mayo en contra de Perón, ante la posibilidad de su reelección. En el año 1949 los ingresos de divisas disminuyen debido al Plan Marshall. También hay un fuerte boicot en la producción argentina que se va a ver empeorada por 2 años de sequías que matan tanto cultivos como a ganado. A su vez, entre los años 1946 a 1949 se produce un fenómeno inflacionario debido a que había crecido mucho el poder adquisitivo de los argentinos. En lugar de producir más para satisfacer al cliente, aumentaban los precios. En el año 1951, ante la posibilidad de la alianza de Perón-Eva Duarte para la presidencia, los miembros del Sol de Mayo y el general de la causa Benjamín Menéndez intentan dar un golpe de estado, el cual fracasa. Perón declara ante esto un estado de guerra interna y convoca un paro de 24 horas donde la CGT convoca a los trabajadores a Plaza de Mayo en muestra de apoyo general. El 11 de noviembre de 1951 se pronuncian las elecciones y triunfa la fórmula de Perón-Quijano con un 62%, doblando los sufragios de la oposición. Esta vez, a diferencia de la primera elección, era mucho más quien apoyaban al general Perón. El 4 de junio de 1952, Juan Domingo Perón fue reelecto desgraciadamente. Ese mismo año, el 26 de julio, fallecería Evita Perón, quien fue una figura clave en el movimiento peronista. Ella falleció a los 33 años, lo cual generó una profunda crisis en el gobierno y en la sociedad argentina. Debido a que la Argentina atravesaba una crisis económica, el gobierno implementó el Plan de Emergencia Económica. El 18 de febrero de 1952, debido a que la Argentina atravesaba una crisis económica, el gobierno implementó el Plan de Emergencia Económica, el cual venía con medidas de ajuste y autoridad. La Revolución Libertadora, que fue la dictadura cívico-militar que tomó el poder en Argentina en 1955, luego de derrocar al presidente Juan Domingo Perón. ¿Por qué pasó esto? Las razones fueron varias, pero las podemos dividir en 3 grandes grupos: políticas, económicas y religiosas. Primero, lo político. El gobierno de Perón generó una fuerte división en la sociedad argentina. Por un lado, tenía mucho apoyo popular, especialmente de la clase trabajadora, pero también una oposición grande de sectores políticos, intelectuales y de la iglesia. Muchos lo acusaban de ser autoritario, de reprimir la libertad de prensa y perseguir a quienes no pensaban como él. Los que estaban en contra decían que Perón había creado un vacío de poder, que no podía solucionar los problemas del país. Esta tensión llevó a que un grupo de militares, con apoyo de civiles antiperonistas, decidieran dar un golpe de estado para sacarlo. Ahora, lo económico. La economía no estaba bien, había mucha inflación y problemas en la producción agrícola, que es un sector clave para la Argentina. Además, Perón había nacionalizado muchas industrias y tenían una gran intervención del Estado en la economía. Esto no le gustaba nada a los empresarios ni a los sectores financieros, que vieron afectadas sus ganancias. Por último, lo religioso. La relación entre Perón y la Iglesia Católica se fue empeorando con el tiempo. Hubo acusaciones de que el gobierno atacaba a la Iglesia y aplicaba medidas laicas que molestaron mucho a los religiosos. Esto hizo que la Iglesia se sumara a la oposición contra Perón. Un hecho muy fuerte que marcó el cambio del golpe fue el bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955. Fue una acción de sectores antiperonistas que lanzó aviones militares sobre una manifestación popular y murieron muchos civiles. Este acto aumentó muchísimo la tensión política y social, que aceleró el golpe de Estado. En resumen, el golpe de 1955 fue el resultado de la combinación de problemas políticos, económicos y religiosos, que generaron un clima muy inestable. La Revolución Libertadora buscó eliminar el peronismo y controlar el país, pero dejó una sociedad muy dividida y conflictiva. Entre 1959 y 1966, Argentina vivió una montaña rusa de política, economía y golpe de Estado. En 1958 ganó las elecciones Arturo Frondizi. ¿Y cómo llegó a la presidencia? Aunque era radical, hizo un acuerdo secreto con el peronismo, que estaba prohibido para que lo apoyaran. Ese pacto le dio muchos votos y ganó. Frondizi quería modernizar el país,
atraer inversiones extranjeras, sobre todo en petróleo y energía, e industrializar todo. Pero para frenar la inflación aplicó medidas muy duras. Devaluó la moneda, congeló salarios y recortó gasto público. ¿Resultado? Un montón de huelgas, protestas y enojo social. En política exterior, intentó mantener independencia, se reunió con líderes de distintos países e incluso en plena Guerra Fría. Mientras tanto, en 1959, la Revolución Cubana sacudía toda América Latina y los militantes argentinos empezaron a preocuparse por el avance de ideas de izquierda y posibles movimientos guerrilleros. En 1962, Frondizi permitió que el peronismo compitiera en elecciones provinciales y ganó en Buenos Aires. ¿Y qué pasó? A los militantes no le gustó nada y lo derrocaron. Asumió José María Guido, presidente del Senado, pero sin legitimidad popular, gobernó bajo presión militar y con el peronismo todavía prohibido. En 1963 se hicieron elecciones sin peronismo y ganó Arturo Illia. Illia impulsó políticas sociales bajo el precio de medicamentos, mejoró la educación y puso límites a la inversión extranjera en petróleo. Pero el clima político no lo ayudaba. Empresarios, militantes y hasta parte de la prensa lo acusaron de lento. Además, el mundo estaba agitado por la Guerra Fría, la Revolución Cubana y el avance de movimientos guerrilleros. Finalmente, el 28 de junio de 1966, los militares dieron otro golpe de Estado. El general Onganía asumió con la Revolución Argentina, diciendo se acaba la vieja política. Su gobierno fue autoritario, intervino universidades, lo que llevó a la tristemente famosa Noche de los Bastones Largos. En 1966 persiguió a intelectuales y hasta se armaron listas negras para prohibir ciertas personas trabajaran o enseñaran por sus ideas políticas. En solo 7 años pasamos por 2 presidentes electos, 2 golpes militares, crisis económicas, protestas y a un país cada vez más controlado por las Fuerzas Armadas. Fue una época de cambios profundos que dejó huellas en la historia argentina. La Argentina a finales de los años 60 era una Argentina en la cual gobernaban los militares y en la que se marcaba un creciente descontento social. Los próximos 5 años cambiarían el rumbo de nuestra nación para siempre. El 29 y 30 de mayo de 1969 se produjo lo que conocemos como el Cordobazo. El Cordobazo fue una importante revuelta popular en la ciudad de Córdoba, en la cual fue protagonizada por obreros y estudiantes que se oponían a las políticas represivas y económicas de la dictadura de Juan Carlos Onganía. El Cordobazo marcó a nuestro país, que logró debilitar a la dictadura y generó una mayor movilización social y política. El Cordobazo duró casi 24 horas y los manifestantes tomaron las calles y ellos mismos se enfrentaban contra las fuerzas de seguridad, generando enfrentamientos violentos. En 1969 también se generaron las llamadas puebladas, que eran movilizaciones de otras ciudades, pero también fueron reprimidas por la dictadura. En 1970, nuestro país vivió un periodo de gran tensión política y social. Entre enero y marzo se registraron varias huelgas obreras y manifestaciones de estudiantes, las cuales fueron directamente reprimidas. Surgen nuevos focos de guerrillas urbanas, como por ejemplo las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército Revolucionario del Pueblo, quienes comienzan a realizar secuestros y atentados contra objetivos militares y empresariales. El 29 de mayo de 1970 ocurriría un suceso que cambiaría el curso político de nuestro país. Ese día, a las 9 de la mañana, un capitán y un teniente primero del ejército entraron al edificio de la calle Montevideo 1053 y se dirigieron al piso 8. Allí vivía el expresidente Pedro Eugenio Aramburu, quien estaba en la ducha cuando su esposa los recibió y les sirvió café. Cuando apareció Aramburu, el capitán se presentó y les dijo que estaba allí para ofrecerle guardaespaldas del ejército. Los tres charlaron unos minutos hasta que el teniente sacó una ametralladora que llevaba escondida y le dijo: "General, usted se viene con nosotros". Aramburu fue con ellos sin oponer resistencia. Lo que nadie sabía de este capitán y teniente primero es que estos pertenecían a la guerrilla urbana llamada Montoneros, que se disfrazaron de militares para secuestrar a Aramburu para mantenerlo cautivo mientras los montoneros grababan comunicados contra la dictadura de Onganía.
El 1 de junio, Aramburu fue ejecutado y su cuerpo es enterrado en una estancia donde su ubicación se mantiene en secreto. Aramburu fue víctima de los montoneros debido a que él lideró el golpe de estado que derrocó a Perón. El 8 de junio, Juan Carlos Onganía fue destituido de la presidencia argentina por la Junta Militar. Tras su destitución, la Junta nombró a Carlos Marcelo Levingston como presidente de facto, el cual promete reformas económicas e industriales, pero no la apertura democrática inmediata. Levingston intenta aplicar un modelo de desarrollo nacional protegiendo la industria y reduciendo la dependencia del exterior. El ERP intensifica sus ataques mientras que Montoneros ganan popularidad entre los sectores de peronismo juvenil y la CGT convoca paros y reclama las elecciones libres. Llegamos al año 1971, acá las cosas no mejoraron. Un nuevo golpe de estado ocurre el 23 de marzo, pero esta vez fue un golpe de la propia dictadura. Roberto Marcelo Levingston es desplazado y en su lugar asume el general Alejandro Agustín Lanús. Lanús propone el Gran Acuerdo Nacional, un plan para llamar a elecciones controladas, pero con una condición: Perón no podrá ser candidato. Afuera, el ERP y Montoneros se vuelven parte del día a día, mientras que la presión social crece y el reloj militar empieza a correr. El 22 de agosto de 1972, 19 guerrilleros fueron capturados tras un intento de fuga. Estos son alineados en un pabellón y 16 fueron ejecutados, mientras que 3 pudieron sobrevivir para contarlo. Esta masacre estremece al país y pone en evidencia la brutalidad de este régimen. El 17 de noviembre, Juan Domingo Perón vuelve a pisar el suelo argentino después de 17 años de exilio. En un día de lluvia, miles de personas lo esperaban empapados y emocionados, pero su visita es breve. Perón observa, negocia y se vuelve a España, mientras que la dictadura anuncia elecciones para el año siguiente. El 11 de marzo el pueblo vota. El Frente Justicialista de Liberación gana las elecciones con Héctor Cámpora como presidente. Es el triunfo del peronismo, aunque todos saben que Cámpora es el puente hacia el verdadero líder. El 25 de mayo asume y en su primer acto ordena la liberación de presos políticos. Las calles se llenan de festejo. El 20 de junio, más de 3 millones de personas congresan en Ezeiza para recibir a Perón. Pero la fiesta se transforma en tragedia debido a un tiroteo que deja al menos 13 muertos y cientos de heridos. El 13 de julio, finalmente Cámpora renuncia, lo que deja el camino libre para que Perón vuelva a la presidencia. El 23 de septiembre, con su segunda esposa Isabel Perón como vicepresidente, Perón obtiene más del 60% de los votos. Y el 12 de octubre, Juan Domingo Perón asume su tercera presidencia, la cual no fue muy extensa ya que Perón fallecería el 1 de julio de 1974. Ahora vamos a saltar a mediados de los años 70, específicamente en 1975 y 1976. 2 años donde Argentina estaba al borde del colapso político, económico y social. En 1974 había muerto Juan Domingo Perón y asumió su esposa Isabel Martínez de Perón. El problema, el país ya venía muy complicado. Crisis económica, inflación altísima, enfrentamiento entre grupos políticos y violencia en las calles. En 1975 la economía explotó. Y el ministro de Economía, Calestino Rodrigo, aplicó unos ajustes brutales, que se conoció como el Rodrigazo. Subas enormes en tarifas, devaluación del peso, aumentos de precio que hicieron todo fuera de mucho más caro de un día para el otro. El resultado, huelgas masivas, paros generales y un pueblo cada vez más enojado. Mientras tanto, la violencia política creció. Por un lado, estaban las organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, y por otro, grupos parapoliciales como el AAA que perseguían, amenazaban y asesinaban a opositores. En ese contexto, el gobierno comenzó a hacer listas negras para identificar a artistas y periodistas y profesores considerados peligrosos por sus ideas. Más que nada. También hubo un gran retroceso en las libertades. Se persiguió a estudiantes, trabajadores y a las universidades estaban vigiladas por el poder político. En 1976 la situación ya era insostenible. La inflación era de las más altas del mundo, había violencia armada de todos los días, literalmente todos los días, y la figura de Isabel Perón estaba totalmente debilitada. ¿Y qué pasó? El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dieron un golpe de estado. Volviendo a todo esto, ese
ese día comenzó la última y más sangrienta dictadura militar argentina, en que ellos llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Intervinieron las universidades, prohibieron partidos políticos, censuraron medios y miles de personas fueron secuestradas y desaparecidas. Aunque muchos dicen que son 30.000, ese número se puede haber, no sé, reducido más que nada a 7.000 o 8.000, pero eso no se sabe todavía. Bueno, en apenas 2 años, Argentina pasó de una crisis política y económica brutal a una dictadura que iba a durar 7 años, dejando miles de víctimas y marcando para siempre nuestra historia.